Porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención. Desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva, mejorando la seguridad y calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad de las empresas. Con su amplia red de centros de atención, dotados de la más moderna tecnología y los recursos humanos más calificados, el IST brinda una atención de primera calidad. IST, especialistas en prevención. ¿Cómo están ustedes? Al finalizar ese año no basta con hacer un análisis como lo vamos a hacer, sino que aquí en su canal de la región, desde San Antonio hasta los Andes, es tradicional que nos interesa traer a la máxima autoridad de la región y hacer un balance y comenzar a ver qué pasó y qué es lo que viene. Hoy día en su casa estaremos con el intendente regional, don Raúl Selismont. Intendente, gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Igualmente, Rodrigo, muchas gracias por invitarme a participar y un saludo a todos los televidentes de Quinta Visión. ¿Cómo fue el regalo Pascua desde el punto de vista del intendente? ¿Le trajo el regalo Pascua que esperaba o no? A ver, desde un punto de vista del intendente, el regalo de Pascua es un resumen de lo que ha ocurrido en el año, creo yo. Y el resumen, desde mi punto de vista, es claramente positivo. Y el hecho de que sea claramente positivo se ve fundamentalmente reflejado en las cifras. Nosotros el año pasado, Rodrigo, fuimos la región que más creció en Chile, un 8,5%. Este año estamos dentro del primer tercio de las regiones que más han crecido en Chile, a pesar de que nuestro índice de comparación es muy alto, porque tenemos que medirnos con lo que crecimos el año pasado. Y que eso venía con el terremoto, además, indudablemente que el índice se distorsiona un poco. Claro, porque quienes nos superan durante el año 2011 son las regiones que ocuparon los últimos lugares el año 2010. Entonces, una región que tradicionalmente ocupaba los lugares de la medianía de la tabla, los últimos lugares de la tabla, hoy día ocupa los primeros lugares. Si uno ve otros números, el índice de cesantía, por ejemplo, entregado recientemente, estamos en un 7,5%, dejamos de estar en los primeros lugares, estamos muy lejos de los 2 dígitos, que era lo tradicional. Bueno, ahí ustedes del año pasado, parece que el viejito Pascua le trajo este regalo que se lo querían todos los intendentes, porque todos los intendentes anteriores a usted por 30 años lidiaron con más del 10, 12 o 15% con una forma que era un desempleo casi estructural, que había que acostumbrarse a él. Exactamente, eso era el mito de que teníamos un desempleo estructural, que necesariamente íbamos a estar en los 2 dígitos. Hoy día estamos bastante lejos de los 2 dígitos, en un 7,5, muy cerca de la media nacional y bajo Biobío y la metropolitana, que a mí me parece que es un hecho inédito que estemos con un índice de desempleo menor que la metropolitana y que el Biobío. Esos son, como le digo, los buenos regalos de Pascua, esas cifras, porque en esas cifras se resume la gestión de lo que ha sido un año. Lo que sí, y como ahora el canal llega a toda la región, según lo pude comprobar esta semana en San Antonio, que me hicieron bastantes comentarios respecto de las noticias regionales, el mayor índice de cesantía lo tenemos en la provincia de Petorca. La provincia de Petorca es la única provincia en nuestra región que tiene 2 dígitos de desempleo y obviamente eso está... ¿Cuál es la razón? ¿El agua? ¿La falta de apoyo al microemprendimiento? ¿Cuál es la razón, cree usted? No, en Petorca claramente es la sequía, el problema de la sequía. Sin ninguna duda ese es el problema del desempleo en Petorca. Nosotros teníamos índices el año 2010 muy buenos en Petorca. Recuerdo de haber estado en un 3,6%, por ejemplo, de índice de desempleo. Hoy día estamos en un 10, un poquito más de un 10. Y ahí el problema es el agua. Y además hay que agregar que el problema en Petorca es que se sembró mucho más de lo que existía hace algunos años. Entonces el agua no ha aumentado, la superficie sembrada, cultivada ha aumentado sustancialmente y por simple operación aritmética se aumenta lo sembrado, lo plantado y disminuye o se mantiene el agua. No hay caso para dar abasto. A pesar de eso, nosotros
Nosotros hemos hecho esfuerzos importantes en materia de inversión en APRs. Nosotros tenemos más de 150 APRs en la región, 152 que corresponden. ¿Qué son los APR para que te lo... El agua potable rural. Eso. Cuando yo asumí como intendente me dijeron que me iba a tener que acostumbrar a muchas siglas. Una de ellas yo las conozco, yo fui consejero regional, las conozco. Lo que pasa es que la gente son tantas, es como yo decía ayer en un programa que la gente acostumbrado lo más bien hablábamos de la asistencia pública, todavía hablamos, pero no hablamos del SAMU, del SAPU y esas cosas. La asistencia pública y la posta. Y la posta. Intendente, pero el viejo Pascua hay una cosa que se la prometió y que a los niños siempre a los niños les gustan los trenes, los autitos y los ascensores. ¿Y qué pasó con el ascensor prometido para la gente? No, los ascensores han ido avanzando sustancialmente durante el año 2011. Yo quiero que retrocedamos a diciembre del año 2010 y veamos cómo estábamos en ese momento. Nosotros en ese momento teníamos unas tratativas que se habían hecho en distintas administraciones por adquirir ascensores sin ningún resultado concreto. Teníamos a unos propietarios que habían dicho nos interesa vender, pero nos interesa vender los ascensores con excepción de la Artillería, el Concepción y el Espíritu Santo. Y esos ascensores, con la excepción de estos 3, los otros 7, cuestan poco más de 2.000 millones de pesos. Y no tenemos ningún interés en celebrar un contrato de compraventa. Esa era la realidad hace un año, a diciembre del año 2010. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos un presidente de la República que en el mes de enero del año 2011 señala vamos a adquirir 11 ascensores privados para el Estado, de los cuales 10 están en un proceso avanzadísimo de adquisición. Uno está postergado por haber tenido algunos problemas en sus títulos, el ascensor de Lecheros. Pero en los otros 10 no solamente está el compromiso presidencial ratificado por varios ministros, Obras Públicas, Interior, entre otros, sino que además durante el año avanzamos en el estudio de títulos. Okay, ¿y el tema cuál fue? El precio. ¿Cuál fue? No, está claro. ¿Y qué es lo que pasó que no se llegó al tema de la final? Entiendo que hay algún tema legal con alguno, había un problema de un embargo, alguna cosa así. Sí. Las escrituras están redactadas, nosotros podríamos firmar las escrituras en cualquier momento. Lo que ocurre es que respecto a uno de los ascensores se decretó una medida precautoria, una medida precautoria por un accidente que tuvo un extranjero hace un tiempo, entonces pide indemnizar por daño moral a la compañía de ascensores. Y hay que sacarse aquello. Hay que sustituirla, que sustituirla. Sustituida esa garantía que en este momento es el ascensor del Espíritu Santo, nosotros podemos proceder a la adquisición. Pero como le digo, durante el año 2011 se avanzó muchísimo, al punto que hoy día tenemos la escritura y se incorporan los 3 principales ascensores, Artillería, Concepción y Espíritu Santo. Una de las cosas que por año le pregunto yo a los intendentes es el tema del gasto. ¿Cuánto se gastó comparativamente con el año? ¿Cómo es el resultado del gasto regional? ¿Cómo siente que ha sido la ejecución del gasto en la región? Nosotros esperamos llegar, las cifras finales las vamos a conocer el 8, 9 de enero, pero esperamos llegar al 100%. Esa es ¿Del gobierno regional? Del gobierno regional. Hay que pensar que el año 2006 esta región contaba con 17.000 millones de pesos de presupuesto de gobierno regional. Hoy día el año 2011 tuvo 51.600, 52.000 millones de pesos sin contar los dineros de los ascensores. Entonces estamos hablando de que en pocos años, en 5 años, se ha multiplicado por 3 la inversión en los gobiernos regionales y cuesta gastarse el triple de lo que se recibía hace 5 años. Sin embargo, yo estoy muy confiado en que vamos a cumplir con la meta del 100%. Estamos bastante cerca, simplemente dependemos de la tramitación por parte de la Contraloría de algunos decretos que nos permitan hacer especialmente una transferencia importante como la relacionada con el cuerpo de bomberos para mejorar el equipamiento de bomberos, particularmente en lo que se refiere a los incendios forestales. Ahí son 2.000 millones de pesos, más de 2.000 millones de pesos. Ahora, ¿y por qué hay un mito que circula, incluyendo las redes sociales, de la falta de ejecución del gasto a nivel nacional de algunos ministerios? Se habla del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas.
¿Por qué mito o realidad? ¿Por qué sucede eso? ¿No cree que sería mejor descentralizar el gasto a nivel de intentarlo descentralizarlo más a nivel de las regiones para hacerlo más eficiente? Sí, y de hecho creo que se ha avanzado bastante si uno compara 17.000 contra 52.000 prácticamente. Hay una descentralización. Claro. Y de eso yo creo que este año vamos a estar en los 55.000 a lo menos, el año 2012. Y quizás lleguemos hasta cerca de los 60.000 millones. Pero se puede llegar a más, si se hacen convenio de programación en todas las áreas, de los 50.000 millones pueden llegar a 100.000 millones. Y lo estamos haciendo. En salud, por ejemplo, nosotros hicimos un convenio de programación por 35.000 millones de pesos. Y así también lo queremos hacer, lo hicimos... Expliquémosle a la gente también el tema, porque el convenio de programación. El convenio de programación supone una inversión en parte sectorial. Por ejemplo, el Ministerio de Salud pone 20.000 millones y el gobierno regional complementa esa inversión con otro porcentaje. Y se forma una especie de sociedad donde los dos juntamos la plata y hacemos las inversiones que normalmente además están priorizadas por el gobierno regional. Tiene mucho más que decir ahí el gobierno regional porque revisa en qué materia se va a invertir. Entonces, claro, puede que en el total de la inversión en un convenio de programación, el gobierno regional aporte menos del 50%, pero sí va a tener a la vista cuáles son los proyectos en los que se va a invertir. Entonces, si bien aporta menos de la mitad, en cuanto a las materias respecto de las cuales aporta, tiene un pleno conocimiento y ahí los criterios regionales tienen importancia. Ahora, la manzana en general, si hablamos de la manzana que nos trae el viejito Pascua, tiene algunas cosas un poco podridas en la región que son complicadísimas. Y esas dos ustedes las ha tenido que afrontar y son recurrentes. Partamos por el tema de la contaminación. Este es un tema sumamente complicado porque, como uno lo ve, es un tema recurrente. ¿Cómo cree usted, intendente, que se puede buscar una solución? Hay que sacar la gente ahí, tiene que irse Codelco. ¿Qué se puede hacer? Porque esto, en definitiva, parece que los índices de medición o los requerimientos que tiene nuestra legislación o que tenía en este cambio de legislación ha hecho de que sea cada un mes, 15 días, de repente llega la noche de una cosa, se sale el humo, el anhídrido sulfuroso llega a la gente. ¿Qué se va a hacer en esto? Porque esto es un tema, yo creo, muy delicado para su gestión. Claro, si a mí me preguntan probablemente los tres situaciones más complicadas que hemos debido afrontar durante el año 2011, la contaminación y en general toda la problemática medioambiental. Después seguimos con las dunas, esa es la otra, seguimos con las dunas. Pero partamos primero, si yo sé que son las dos cosas que usted debe tener ahí, todos los días una papa caliente que es complicada y que va y que sigue así como huyendo y como que se le echa más agua hirviendo y hay que buscar. Si usted pudiera, ¿usted sacaría a Codelco de la región? No, yo trataría de, y ese es nuestro objetivo, de hacer armónica la convivencia entre los habitantes con las empresas. Pero me gustaría contextualizar el problema. Enami se instala ya el año 1964, o sea, hace 47 años se instala en Ventana. El año 93 se establece el plan de descontaminación. Cuando usted tenía 3 años. El año 64 sí. Tenía 2. 2. tenía 2, bueno, en la medida que haya sido después de septiembre, si no tenía 1. Yo tenía 13. Bueno, el punto es que se instala el año 64 y entre el año 64 y el 93 es cuando se producen los mayores impactos en la contaminación. Desde el año 93 los índices han disminuido. Es importante considerar ese hecho. El principal impacto entre el 64 y el 93. Después del 93 han disminuido. Pero no han disminuido... Con todo respeto, intendente, sí. Pero no es lo mismo. Es lo mismo que usted me diga, mire, le voy a disparar. Antes le disparaba con un cañón, que era así, un hoyo así, porque el horno no era un horno flash. Y ahora le disparo con unas pistolas de perdigones porque son más chiquititos. Pero el horno flash y todo el tema de la emisión y la medición de aquello, claro, ha disminuido. Pero sigue ahí contaminando. Bueno, por eso lo estoy contextualizando. Voy en el año 93, he recorrido del 64 al 93.
Nosotros apenas asumimos como administración, sabiendo que existía un problema, mucho antes del episodio de la nube tóxica del 23 de marzo del 2011, empezamos a hacer estudios en Puchuncaví. Nosotros, si usted se recuerda, el día del episodio tóxico, nosotros ya habíamos hecho una limpieza industrial, un aseo industrial en la escuela de la Greda en Puchuncaví, porque teníamos conocimiento de que existían problemas graves de contaminación. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Muchísimas cosas a partir de ese momento de marzo del 2011. En primer lugar, reconocimos y afrontamos el problema, un problema que había sido sistemáticamente eludido. En eso estamos absolutamente de acuerdo. En sí. segundo lugar, y que yo recuerde por primera vez, rechazamos la instalación de una industria termoeléctrica en el sector. También. RC Generación, sí, Río Corriente. Sí. Estamos de acuerdo. Enseguida se han dictado numerosas normas que tienen por objetivo disminuir los índices de contaminación. Respecto de material particulado, viene ahora la norma de fundiciones. Se han suscrito APL, Acuerdos de Producción Limpia, con las empresas, que si bien los acuerdos de producción limpia no son obligatorios, son voluntarios, los suscribieron casi la totalidad de las empresas contaminantes del sector, son muy importantes. ¿Por qué? Porque ayudan a anticipar el cumplimiento de la norma. O sea, si la norma de fundiciones va a producir una baja de un 70 a 80% de la contaminación que hoy día existe, y esas son las cifras reales, va a disminuir al 2015 entre un 70 a un 80% la contaminación que hoy día existe, que es mucho menor que la que existía antes del año 93. Bueno, la gracia de la APL es que permite anticipar esas fechas, porque las empresas se obligan a cumplir con o a ir mucho más allá de la norma, y por eso han invertido en los APL 100 millones de dólares. Aparte de eso, Rodrigo, respecto de la escuela, vamos a construir una nueva escuela de la Greda. Hemos hecho estudios sumamente completos. Medio Ambiente tiene estudios ahí que han significado desembolsos también importantísimos del aire, de los suelos, del mar, para tener una noción cabal de cuál es la problemática en Quintero Puchuncaví. Y próximamente vamos a suscribir un convenio que tiene por objeto seguir un modelo de gestión que se hizo en Estados Unidos en la bahía de Michigan, que se llamó Green Bay, y que tiene por objetivo lograr una armonía entre la convivencia de las empresas con los habitantes. Pero el tema, intendente, es que yo se lo pregunto desde el punto de vista personal. Sí. Ni usted ni yo nos iríamos a vivir allí, ni llevaríamos a los hijos, ni llevaríamos a los nietos, ni llevaríamos a los papás. Ahí hay una realidad. Esa gente, esa convivencia maligna no debe continuar. Esa gente se va a morir de alguna enfermedad que le va a producir aquello, ¿o no? A ver. No hay que sacarlo de ahí, porque la solución, claro, son medidas de mitigación, pero se sigue contaminando. Sí, pero hay que tener presente, Rodrigo, uno habla de los episodios ocurridos este año, pero eso es también porque se sacó el tema a la palestra. Si uno retrocede 5 años, entonces se producía 50 no, es un problema del Estado, no es del gobierno de Piñera, ni el de Pinochet, ni el de Allende, este es un problema, el Estado chileno es uno. No, pero yo entiendo a dónde va. Si en algún momento uno tiene que decidir entre las industrias, y especialmente es una la que provoca el mayor problema, y los habitantes, obviamente va a privilegiar a los habitantes, a su salud, a su seguridad. Eso es lo que quería escuchar, ¿no? Eso es lo que quería escuchar. Ahora, dejemos para el final la guinda de la torta del problema de la papa caliente, este tema dunar, el tema de las dunas, en la cual se ve toda una comunidad organizada, y por otro lado se ve el propietario de los terrenos, el que representa, que con una actitud un poco soberbia, dura, prepotente, enfrentando a los medios de comunicación, con un derecho adquirido, pero que esto es un tema que puede seguir avanzando. ¿Qué solución cree usted que puede existir? A mí me parece, Rodrigo, que la solución más razonable es volver las cosas al estado que tuvieron hace algún tiempo. La historia del campo dunar se puede resumir de la siguiente manera.
el año 93 se decreta un santuario de la naturaleza por 44 hectáreas. Yo recuerdo esto, fíjese, no tanto por la noticia del momento, sino que por la lectura del diario oficial. Poco tiempo después se reduce de 44 a 12,5 hectáreas. Poco tiempo después. En contra incluso de la opinión del abogado de Monumentos Nacionales que hoy día es ministro de la Corte Suprema. ¿Qué se llama? Fue Pedro Pirri. Esa fue una rebaja, una disminución completamente desconcertante, sorprendente y, en mi opinión, discutible desde el punto de vista de la transparencia de la operación. Parémonos ahí, intendente, no de quedar 2 o 3 minutos. Sí. Se dice, así como decía ese programa, se dice que, etcétera, hace muchos años atrás. No solo se dice, que la realidad es que allí esos terrenos al INP principalmente se compraron a precio de huevo y aparece hoy día en la palestra el nombre de un exministro de un gobierno anterior, el caso de Edmundo Pérez, que ha aparecido, se ha reconocido por Reconsa que es director. Se habla también que habían otros. ¿Se va a investigar la transparencia de la adquisición? ¿Hay una idea de investigar la transparencia de la adquisición del traspaso de esos terrenos a la empresa Reconsa? Ahí hay unos problemas prácticos para esa investigación porque ha operado la prescripción en general respecto de esas operaciones. La prescripción que impide investigar no impide hechos. Investigar, impide sancionar. Bueno, y si en derechos humanos se hizo, aquí el principal derecho humano de la gente es que vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Por qué no se transparenta para que la gente sepa realmente cuál es la realidad que hubo allí desde ese momento hasta hoy? Por mí, Rodrigo, ojalá se transparentara y en ese sentido creo que los medios de comunicación pueden ayudar bastante también a transparentarlo, porque a mí me parece que lo que ha ocurrido en las dunas de Concón no es del todo transparente, pero le quiero responder su pregunta. Creo que la solución va por ampliar el santuario de la naturaleza, volver a acercarse a lo que fue, a las 44 hectáreas iniciales, pero la ampliación del santuario de la naturaleza, como lo he sostenido desde hace bastante tiempo, demora alrededor de un año la tramitación. Y en ese año nos pueden construir una serie de proyectos inmobiliarios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese año? Bueno, ahí el papel le corresponde al municipio, al municipio y a su alcalde. Y lo que tiene que hacerse es, una vez que se adjudica el plano regulador, congelarse los permisos de construcción. Y eso es lo que le ha costado tanto al alcalde hacer y entender, a pesar de que yo se lo vengo reiterando hace 2 semanas. Lamentablemente lo he tenido que hacer por la prensa porque no concurrió a las reuniones donde nosotros lo citamos y le queríamos ofrecer justamente colaborarle con estos antecedentes para que él tuviera claridad de cómo podía solucionarse y enfrentarse a ese problema. Intendente, al terminar, le quiero preguntar de un tema que tiene que ver con esto también, pero que es casi, entre comillas, una primicia. Hay también una aberración desde el punto de vista de la ley Lorca, que es la construcción de un hotel en el sector de los piqueros. Un hotel cuyo permiso de construcción se dilató y se está empezando a construir. Se presentó un reclamo de ilegalidad. Pues esta semana la fiscal de la Corte desestimó la mayoría o la totalidad en un informe que es público de los argumentos que hizo la reclamada, vale decir, el municipio de Concón sobre la ilegalidad del permiso de construcción. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta cosa que se da por el lado para incumplir una cosa tan importante para la defensa de la gente como esta ley Lorca? Mire, yo le voy a resumir de la siguiente manera mi opinión. Uno de los paseos más bonitos que teníamos en Viña del Mar era el recorrer desde Reñaca hasta Concón por el camino costero, tan bonito como el paseo Altamirano en Valparaíso. Hoy día lo que se ha hecho ahí
es un crecimiento indiscriminado depredando el medio ambiente. A mí me parece horroroso lo que se ha hecho en todo ese sector. Y la opinión mía, desde luego, creo que está manifestada. Si de mí hubiese dependido, no hubiese autorizado un crecimiento de esa forma depredando el medio ambiente. Se dice que Concón ha crecido mucho, sí, pero ¿cuál ha sido el costo? El costo ha sido destruir un camino costero que desde su oficina. Usted mira su oficina, antes se veían las dunas, claro, y ahora se ven unos 3 o 4 monstruos ahí en la duna. Así es, así es. Yo lamento profundamente que un lugar tan bonito haya sido perjudicado de esa manera, y por eso en el Prembal, por ejemplo, nosotros proponemos la instalación de un parque en el sector de las dunas de Ritoque. Nosotros estamos previendo lo que va a pasar en 30, 20 años más, quién sabe, cuando se habite todo ese sector. Y así también estamos proponiendo parques en sectores que han sido conflictivos. El caso de La Greda, también en Quintero, en Reñaca Alto proponemos uno, otro en Quilpué. Ok, intendente, se hace muy corto conversar, tenemos que hacer otra entrevista a fondo para conversar de una cantidad de problemas y cosas y iniciativas que existen y deben existir sobre San Felipe, Los Andes, Quillote y San Antonio. Solamente nos circunscribimos a una parte y espero que volvamos a hacerlo, pero le deseo el mejor de los éxitos en su gestión y en los sueños de la región con usted adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo nuevamente a los televidentes de Quinta Visión. Y bueno, queda pendiente que analicemos en un próximo programa cómo se ve el futuro de esas comunas, el caso y de esas provincias, la provincia de Los Andes, con un gran futuro minero. Ese futuro tiene el problema de cómo, de lo que significa también. Medioambiental, es lo mismo. Pues, el problema medioambiental es el problema que viene, con el que vamos a tener que convivir en los próximos años. Y si nos vamos de la cordillera al mar, con los problemas de San Antonio, que también tiene un tremendo futuro. Ya está licitado el espigón, he estado yo con la gente de Puerto Central, va a significar un crecimiento explosivo, y si uno se fija en las cifras de desempleo de la provincia de San Antonio, es impresionante cómo han disminuido en los últimos meses. Yo creo que ya en San Antonio y así se lo hice ver al alcalde hace un par de días que estuve con él, se respira un espíritu distinto, un espíritu de optimismo. Ok, esperemos que el próximo año no se enturbie todo con esta cosa de las elecciones, que van a empezar a aparecer candidatos, alcaldes, concejales, y que la cosa avance muy tendente. Un gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias, y un gusto también estar una vez más en este programa. Ok, y usted, bueno, como a usted le gusta, como a mí me gusta, conversamos a fondo con el intendente de la Quinta Región, don Raúl Celismón. Que tenga un muy buen año 2012. Porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención. Desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva, mejorando la seguridad y calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad de las empresas. Con su amplia red de centros de atención, dotados de la más moderna tecnología y los recursos humanos más calificados, el IST brinda una atención de primera calidad. IST, desde siempre, en la Quinta Región.